Si estuvieras construyendo la estructura más importante del mundo, una destinada a durar miles de años, dejarías el plano a la libre interpretación de cada trabajador. Jesús construyó su iglesia. Hoy, en el debate más profundo que hemos tenido, buscamos el plano de autoridad que Él dejó. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a la pregunta que es la raíz de todas las divisiones entre católicos y protestantes, la pregunta fundamental que lo define todo, la autoridad. Específicamente, ¿con qué autoridad enseña un pastor protestante lo que enseña? ¿Y de dónde la obtuvo? Gracias por ir al corazón del asunto. Esta no es una pregunta para atacar, sino para entender. Porque si Jesucristo, el divino arquitecto, fundó su iglesia, es lógico que haya dejado un plano, una estructura de gobierno, para asegurarse de que su edificio no se derrumbara con el paso de los siglos. Y creemos que ese plano es claro en la Biblia y en la historia. Entonces, empecemos por el principio de ese plano. ¿Cómo establece Cristo la autoridad en su iglesia? Lo primero que hace es delegarla. Jesús no guarda la autoridad para sí mismo. En el Evangelio de Mateo, justo antes de ascender al cielo, declara: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada». E inmediatamente después dice: «Vayan, pues. Él, que tiene toda la autoridad, la confiere a sus apóstoles para que continúen su misión». Y es una autoridad real. En Lucas 10:16 les dice a sus discípulos de una manera que debería hacernos temblar: «Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza». No está hablando de una simple inspiración, está hablando de una representación oficial. Es una delegación de poder asombrosa. ¿Y dentro de ese grupo de apóstoles, estableció algún tipo de estructura u orden? Sí. Y aquí es donde vemos el genio de Jesús como fundador. No dejó un comité de iguales sin un líder claro. Hizo algo que todo judío de su época habría entendido. Nombró a un primer ministro. En Mateo 16, después de que Simón confiesa que Jesús es el Cristo, Jesús le da un nuevo nombre, Kefas en arameo, Petros en griego, que significa roca, y le dice: «Tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», y luego le da las llaves del reino de los cielos. Ya hemos hablado de las llaves. Recuérdenos su significado. Para entender las llaves, hay que ir al profeta Isaías, capítulo 22. Allí, el rey de Israel nombra a un nuevo mayordomo o primer ministro para gobernar la casa de David en su nombre, y le dice: «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá». Las llaves son el símbolo inequívoco de la autoridad delegada para gobernar. Jesús, el nuevo rey de la casa de David, le está dando a Pedro el rol de ser su primer ministro en la tierra, el guardián de su reino. Y a los demás apóstoles les da, como grupo, la autoridad de atar y desatar, de enseñar y gobernar, pero con Pedro como su líder visible. Ese es el plano original. Pero, ¿era un plano solo para esa generación? ¿Qué pasó cuando murieron los apóstoles? ¿Se acabó esa autoridad? Los apóstoles entendieron que su misión y su oficio debían continuar. No era un puesto personal, era una oficina perpetua. Vemos el primer ejemplo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Judas ha muerto, y Pedro se levanta y dice que es necesario que otro ocupe su oficio o episcopado, y eligen a Matías para reemplazarlo. No dicen: «Bueno, ahora somos 11», dicen: «Tenemos que llenar la oficina». Y vemos a San Pablo, a quien llamas un sabio arquitecto, escribiendo a sus discípulos Timoteo y Tito. No les dice: «Solo prediquen la Biblia». Les da instrucciones explícitas sobre cómo gobernar la iglesia, cómo nombrar sucesores, presbíteros y obispos, y les dice que enseñen con toda autoridad, como leemos en Tito 2:15. Esta transmisión de autoridad de persona a persona, a través de la imposición de manos, es lo que llamamos sucesión apostólica. Es el mecanismo que Jesús diseñó para que su plano se mantuviera intacto a través de los siglos. Hasta aquí, Padre, nos ha presentado un modelo muy claro de autoridad delegada y de sucesión. Pero hace 500 años, millones de cristianos, liderados por Martín Lutero, dijeron: «Este modelo se ha corrompido, la sucesión se ha roto. Necesitamos un nuevo modelo de autoridad». ¿Cuál es ese modelo protestante? El modelo protestante se basa en una idea revolucionaria: sola escritura, solo la Biblia. Nació de un deseo sincero de limpiar la iglesia y volver a la fuente. La idea es que la Biblia es la única autoridad infalible, y como tal, cada individuo, guiado por el Espíritu Santo, puede leerla y entenderla por sí mismo.
La autoridad ya no reside en una sucesión de hombres, sino en un libro. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión de hoy. Si el modelo católico es una autoridad que se transmite de persona a persona, de apóstol a obispo, ¿de dónde obtuvieron los reformadores protestantes su autoridad apostólica para enseñar y fundar nuevas iglesias? Hace una pausa, con un tono muy cuidadoso pero directo. Y esta es la pregunta más difícil y dolorosa. Desde una perspectiva católica, la respuesta es que no la obtuvieron. No recibieron una nueva delegación de autoridad de parte de Cristo. No estaban en la línea de la sucesión apostólica. De hecho, rompieron conscientemente con ella. Su autoridad no venía de la iglesia que Cristo fundó, sino que se fundamentaba en su propia convicción personal de que ellos, como individuos, habían redescubierto la interpretación correcta de la Escritura, una interpretación que había estado perdida, según ellos, por más de 1000 años. Así que la autoridad pasó de ser algo objetivo y eclesial a algo subjetivo e individual. Exactamente. Y esto nos lleva a la consecuencia inevitable. Si la autoridad final es la interpretación privada de un libro, por muy sagrado que sea, y no hay un árbitro final instituido por Cristo, ¿qué pasa cuando dos personas sinceras interpretan ese libro de maneras diferentes? Se dividen. Se dividen, y esa es la historia de los últimos 500 años. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio sobre la Eucaristía, así que se dividieron. Los anabaptistas no estaban de acuerdo con ambos sobre el bautismo, así que se dividieron. Y así sucesivamente, hasta llegar a las decenas de miles de denominaciones que existen hoy, todas leyendo la misma Biblia y todas reclamando la guía del mismo Espíritu Santo, pero llegando a conclusiones contradictorias sobre los temas más fundamentales de la fe. Entonces, tenemos dos modelos, dos planos de autoridad. El católico, basado en la sucesión de personas, escritura, tradición y magisterio. Y el protestante, basado en un libro, sola scriptura. ¿Cuáles son los frutos de cada plano? El fruto del plano católico, a pesar de los terribles pecados de sus miembros a lo largo de la historia, ha sido una unidad doctrinal asombrosa durante 2000 años. Un católico en el siglo XXI cree en la misma Eucaristía y en el mismo credo que un católico en el siglo II. Cuando surgen crisis doctrinales, el sistema de autoridad, los concilios y el Papa funciona, a veces de manera desordenada, para preservar la unidad de la fe. El fruto del plano de sola scriptura, lamentablemente, ha sido la división continua. No por mala voluntad, sino porque el plano mismo no tiene un mecanismo para resolver las disputas de manera definitiva. Y esto me lleva a la pregunta final, la más importante. Adelante. Si el plano de sola scriptura fuera el diseño original del divino arquitecto Cristo, ¿por qué su fruto principal es la división, cuando la oración más apasionada de Cristo, su testamento en Juan 17, fue por la unidad visible de sus seguidores, para que el mundo crea? ¿Puede un plano cuyo resultado contradice el objetivo principal del arquitecto ser el plano correcto? Para resumir este viaje tan profundo, la Iglesia Católica cree que Cristo estableció un plano de autoridad claro, delegándola en los apóstoles y sus sucesores. La Reforma Protestante propuso un nuevo plano basado en sola scriptura, cuya autoridad reside en la interpretación individual. Y la evidencia histórica de 2000 años muestra que el primer plano, a pesar de sus debilidades humanas, ha preservado la unidad doctrinal, mientras que el segundo ha llevado a una fragmentación continua, algo contrario a la voluntad expresa de Cristo. Lo has dicho perfectamente. Y no decimos esto con arrogancia, sino con un profundo dolor por la división. Es una invitación a nuestros hermanos separados a que examinen los cimientos, a que se pregunten si la casa que Cristo construyó, la que tiene 2000 años de cimientos apostólicos ininterrumpidos, no es el hogar seguro que Él destinó para toda su familia. Padre Daniel, gracias por esta verdadera clase magistral sobre la autoridad. Gracias a ti. Y a ustedes, si este análisis sobre la estructura de la Iglesia les ha hecho pensar, tienen que ver nuestro video sobre si la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo.